Pues bueno, y es esta lucha de vampiros. Ahí vimos a este sacerdote que también es un vampiro que va a luchar con otros vampiros. Entonces, Trinity Blood, Hidden Lord muestra. Entonces, por eso es diversa la manera en cómo se trabaja lo religioso. No podemos decir que en el anime encontremos una sola forma de tratamiento religioso. Esto en cuanto a la manera en cómo se trata. En cuanto a la relación con el espectador, podemos considerar una relación directa en cuanto a que manifieste el imaginario religioso particular, como sería el viaje de Chihiro en relación al espectador japonés y al chino. A lo mejor alguno vio esta película en donde, pues bueno, es una niña que tiene que rescatar a sus padres, tiene que destruir la maldición que les ha impuesto unas brujas. Los padres son convertidos en cerdos, ¿sí? Y la niña tiene que realizar un viaje mágico para rescatar a sus padres, tiene que combatir con brujas y demás. Y entonces en esto se acerca, recordaremos pues que en el universo shintoísta pues, existen miles de dioses, ¿no? Entonces va con estos dioses, ¿eh? Esto es en el caso entonces donde se ve reflejado el propio imaginario religioso. Otro caso sería el caso de una relación de aproximación, como es el caso del joven occidental cristiano que gusta del anime pero que debe comprometer a su propia identidad religiosa, ¿sí? Y finalmente, y algo particularmente interesante, al menos para lo que los que investigamos, aquellos que traspasan las fronteras culturales y realizan una operación sincrética entre los diversos elementos culturales y religiosos, como sería el caso de Evangelio, ¿sí? En donde en el trasfondo de la cultura japonesa aparecen elementos cristianos y en donde se asumen también elementos de la cábala judía o de la propia tradición oriental. Entonces, es toda esta mezcla de elementos. Me enfocaré en estos dos últimos, los jóvenes cristianos. Transcribo, esta es una cita extensa, pero me parece muy interesante. Es un seguidor del anime que habla desde su propia experiencia. Cito: al hablar de mis creencias, dejaré de llamarle religión y usaré la palabra fe. Esto porque la religión son reglamentos, y lo que tengo en mi corazón es algo más grande que eso, algo vivo, que cree. Eso es la fe. Como cristiano se me enseñó a conocer las cosas, tomar lo bueno y desechar lo malo, fundamento que puede practicar muy bien con el ánimo, al igual que muchas cosas, religión, oportunidades, etc. Se supone que el cristiano es una imitación de Cristo o una representación de Él, pero esto por una parte de su personalidad individual. Cuando entiendo esto, es cuando puedo disfrutar de las cosas que me gustan, las que practico, ver mi fe como una sola idea. ¿Por qué no ver a Kamui o a Son Goku como representaciones de Cristo o de necesidad de Él? Cabe destacar que desde el punto de vista científico la explosión más grande del Ki que ha habido sería durante la resurrección de Jesucristo, una liberación de energía que sale desde dentro de un ser y que se proyecta hacia afuera. O ver a Vegeta como al que tuvo otra oportunidad para cambiar, quien dejó atrás una vida de maldad para servir a los demás. Lealtad, hermandad, fe, respeto, amor, misericordia, esfuerzo, esperanza, amor, son cosas que puedes ver en la Biblia y que si ponen atención podrán ver en muchos de los anime que consumimos. O sea, el anime y la fe no están separados como pensamos. Fin de la cita. Entonces, este es un chavo, así como ustedes, consumidor de anime, que encuentra entonces como joven cristiano que no hay una contraposición entre su práctica de fe y los elementos aún ideológicos que se encuentran en el anime, ¿no? Porque, pues bueno, sí hay algunas iglesias que lo han condenado como manifestación de egoísmo. El chavo dice, pues no. Me parece que las ideas expresadas pueden ejemplificar el pensar de muchos jóvenes occidentales seguidores del anime, ¿no? Pues bueno, y jóvenes seguidores del anime los encontramos en cualquier parte, hasta jóvenes religiosos, seguidores de anime. Bueno,
Por otra parte, aparecerían aquellos jóvenes occidentales que han dejado su pertenencia religiosa original y han transitado otras formas. Son los jóvenes que en pláticas personales me han manifestado su desilusión de las instituciones eclesiales y han comenzado a a transformar no solo su propia identidad religiosa, sino su pertenencia, acercándose así a otros imaginarios religiosos y transformándolos a partir de su propia herencia en un movimiento sinterético. Quiero decir, chavos que me dicen, yo no creo en la iglesia, yo creo en Dios, como se manifestaba aquí en los trabajos que nos han presentado. Estoy desilusionado de la iglesia, pero no dejo de creer. Y entonces, ¿hacia dónde me muevo? Pues bueno, voy creando ya no solamente una identidad, sino una pertenencia. Me acerco a una religión del ánimo, ¿sí? Es el caso de algunos, no todos, seguidores de Evangelio, ¿no? Algunos que han transitado por aquí. No sé, Arturo, si me haces favor de prender nomás para compartir con ustedes esto, ¿sí? Descubren y se descubren en algunos de los símbolos y elementos semióticos de la obra y la adoptan como nuevo referente religioso. Un ejemplo, un par de oraciones anime que traje para ustedes, ¿sí? Hay también una religión anime. Los que me han acompañado en fe y ateísmo vemos formas nuevas de lo religioso. No hemos visto la religión anime, pero también los 10 mandamientos del anime, que van más en relación quizás a una cierta parodia de lo religioso. Como ven, toma algunos elementos referentes de la cultura anime y los transforma, y yo es donde hablo de estas transmigraciones culturales, ¿no? Tomar un referente de nuestra cultura cristiana y transformarnos, ¿sí? Así también podemos encontrar el Padre Nuestro del anime, ¿sí? Nomás como ejemplos. Prefiero mostrarles este otro porque me parece que es todavía se toman más elementos de anime. El otro es más una transliteración del Padre Nuestro, pero este toma más elementos de anime, transformándolos. Pues bueno, un ejemplo entonces de oraciones anime. Encontramos entonces también esto. Me habla entonces de cómo se van transformando las realidades, ¿sí? ¿Qué decir entonces? Concluyo con esto. Como fenómeno relativamente reciente, sobre todo respecto a Occidente, y no hay mucho trabajo etnográfico al respecto, por ello no me atrevo a hacer más teorías, sino lanzo solamente algunas ideas para el diálogo. Lo discutiremos aquí, a ver ustedes qué les parece, ¿sí? Primero,
No hay que minimizar el fenómeno. Al tratar de animación, se le ha relacionado con lo infantil, lo cual es un error. Piénsense tan solo en series como Gogol 13. Es una serie sobre un asesino, ¿sí? Un asesino por encargo, y pues bueno, los trabajos que tiene que realizar, ¿no? Entonces no es una serie para niños, sino para adultos, ¿no? Pero de anime. Hay que verlo en su real dimensión, como una expresión cultural de grupos particulares de jóvenes. Insisto en esto, yo no afirmo que sean todos los chavos, sino solamente, pues bueno, aquellos que gustan esa expresión. En un contexto de globalización, nos habla de la migración de imaginarios y expresiones simbólicas, jóvenes occidentales que adoptan como suyas formas expresivas generadas en otras culturas, pero no solo la forma de expresión, sino contenidos simbólicos. Se adopta una particular estética y las cargas semánticas a ella relacionadas, el caso del cosplay. O sea, me disfrazo de personaje de anime o de manga, pero no solamente disfrazarme, sino actuar como él. Tengo que prepararme, tengo que adquirir sus gestos, tengo que practicar diálogos, ¿sí? De hecho, hay un concurso a nivel Latinoamérica y luego pasa a nivel internacional, ¿sí? Pero entonces es todo esto, ¿sí? En relación al simbolismo religioso, se adoptan ideas de tradiciones orientales, pero esta relación es dialéctica, ya que Occidente ha aportado al anime actual, en el campo de lo religioso, una serie de conceptos recurrentes, entre los más ubicuos, el imaginario apocalíptico. En los animes de contenido religioso es muy frecuente encontrar esta idea del apocalipsis, ¿sí? Y o mundos apocalípticos, o hay que detener apocalipsis, aparecen los demonios, hay que luchar contra ellos, ¿sí? Tercero, en el campo de lo religioso nos habla de las transformaciones que vive la religión. Frente a la imagen de lo religioso como algo estático o inamovible, aparece la realidad evolutiva de la religión. Esta se alimenta de los diversos entornos semánticos y sufre transformaciones. En una sociedad globalizada, la religión se globaliza, existiendo un intercambio entre sus diversas formas. Así, los cristianos asumen elementos de formas orientales y viceversa. Las diversas tradiciones orientales se ven influidas por el cristianismo. Cuarto y último. Así como la semántica religiosa se ve transformada, lo es también su estética, es decir, su forma de expresión. Hoy los jóvenes buscan y utilizan de otras formas de expresión, formas más acordes a sus contextos culturales, sociales y tecnológicos. Una cita de un chavo sobre el anime. Siendo el anime y la manga una forma de expresión artística utilizadas para expresar ideas, no es extraño que entre la variedad de temas se utilice la religión. Entonces, es esta nueva forma de expresión. Los chavos están utilizando entonces el anime para expresar sus imaginarios religiosos. No digo que sean los únicos. Considerando los evangelios canónicos como formas literarias, y quiero hacer la aclaración donde alguien se vaya a gritar, considerando los evangelios canónicos como formas literarias, quizás cabría hablar de nuevas formas de expresión, hablar del anime como los nuevos evangelios. Gracias.